Esto es una historia sobre cómo una investigación periodística y un puñado de tweets han causado un colapso financiero que algunos comparan con el derrumbe del banco Lehman Brothers en 2008, aunque evidentemente sin arrastrar a la mitad de la economía mundial en su caída. En tan solo unos días, el valor de todas las criptomonedas bajó unos 180.000 millones de dólares, dinero que perdieron todos aquellos que tenían en su poder ese tipo de divisa. El valor del Bitcoin se redujo un 20% hasta sus mínimos de los últimos 2 años, el de Ethereum un 30%. ¿Qué pasó? Se pinchó la criptoburbuja. El motivo, el fiasco de una de las bolsas de criptos más importantes del mundo, FTX. El 11 de noviembre anunció su bancarrota luego de que sus inversores retiraran masivamente sus fondos de ahí. Es posible que para invertirlo en ansiolíticos y el patrimonio de su creador se esfumara literalmente en unos días. ¿Cómo fue posible? Bueno, porque según resultó evidente, se trataba de un gigante con pies de barro. Solo que durante años nadie se percató de ello y muchos pensaban todo lo contrario. Hasta que el medio especializado CoinDesk publicó una investigación que supuso el inicio del fin para el FTX. En ese trabajo el medio reveló que el propietario de FTX tenía otra empresa llamada Alameda Research y más del 40% de los fondos de Alameda Research estaba invertido en tokens, la principal unidad de valor en ese mundillo, emitidos por el propio FTX, el clásico esquema de pagarse y darse el vuelto. Resulta que en el mundo cripto la dependencia de un tipo de token en concreto suele generar dudas sobre la solidez de toda la construcción. Las criptomonedas son volátiles, poner todos los huevos en la misma cesta es arriesgado, cualquier derrumbe puede resultar fatal. Antes de que se revelara que la construcción de FTX se fundamentaba en papeles que ellos mismos imprimían, los inversores tenían unos 5.000 millones de dólares en tokens en esa bolsa. En cuanto se enteraron de ese detalle, huyeron a sacar sus fondos. Así, en 72 horas, la compañía perdió esos miles de millones de dólares. Pero no fue solo eso. En pleno jolgorio a ese incendio acudió el principal competidor de FTX, fundador de la bolsa de criptos Binance, Changpeng Zhao, y trajo un equipo de pirotecnia para aportar su gotita de gasolina al incendio. En su cuenta de Twitter anunció que se deshizo de todos los tokens de FTX, generando un derrumbe aún más estrepitoso. Luego dijo que estaba barajando rescatar FTX, comprando la plataforma, que dicho sea de paso se abarató considerablemente, pero tras una investigación interna prefirió no arriesgarse porque los problemas de esta plataforma estaban fuera de su control. Esa decisión no solo terminó poniendo el último clavo al ataúd del FTX, sino que mandó al vestíbulo del infierno al Bitcoin. Todo esto que les cuento pasó en algo más de una semana, desde que se publicó el artículo periodístico hasta que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, anunciara su dimisión y viera desvanecerse casi todo su patrimonio. Bueno, de todo su patrimonio tampoco está tan claro, porque Reuters reveló, citando a sus fuentes, que el fundador de la bolsa transfirió 10.000 millones de dólares de los inversores a su fondo Alameda Research, perdiendo o desapareciendo en el camino unos 1.700 millones. Preguntado por los periodistas sobre el paradero de ese dinero, respondió con 3 signos de interrogación. Sam Bankman-Fried, que ahora enfrenta una serie de investigaciones criminales, fue calificado en su momento por Forbes como el multimillonario más joven del mundo cripto. A sus 30 años se convirtió en el segundo mayor donante del Partido Demócrata, solo por detrás de George Soros. El colapso de FTX no solo supuso el derrumbe del Bitcoin, por el que, por cierto, apostaron países enteros como El Salvador, y de Ethereum, sino que causó un daño reputacional enorme para todo el mundo de las criptomonedas. Todo esto dio a entender que todo está inflado, que todos venden activos sin valor en un mundo en el que la riqueza es virtual y que la burbuja tarde o temprano estallará para los demás. Sea esto cierto o no, las criptomonedas parecen transitar el camino que ya transitó el sistema financiero global en 2008. En aquel entonces, los activos considerados seguros perdieron todo su valor de golpe, arrastrando a grandes bancos hacia una bancarrota. El derrumbe de la bolsa FTX no es el primer hito en el mundo de las
las criptomonedas. En mayo pasado, la criptodivisa Terra USD, considerada por sus mayores entusiastas como una de las más estables, perdió un 98% de su valor en pocos días, desencadenando una serie de bancarrotas, de manera que se empezó a hablar de una crisis sistémica. Eso sí, esa crisis sistémica no ha afectado al sistema financiero mundial. Sin embargo, todo esto, sumado al fracaso de FTX, es un contexto perfecto para que los gobiernos se planteen someter a mayores controles a un sector cuya filosofía desde siempre se basó en lo contrario, en la ausencia de controles. De hecho, la ministra de Finanzas de Estados Unidos, Janet Yellen, ya anunció que todo ese mundo necesita una regulación meticulosa, algo en lo que ya estaban trabajando desde hace tiempo. En marzo, Joe Biden había firmado una orden para estudiar una regulación de mercado digital que supera a $1,5 billones. Así que el colapso de FTX, más que efecto contagio en otras bolsas de cripto, podría traer otra consecuencia más importante: un impulso a una revolución en todo el sistema financiero mundial, la regulación del mundo cripto.